Gloria a Dios. Bueno, pues de mi parte también buenos días a todos y bienvenidos sea cada uno de los que están aquí. Los que son de casa y los que nos visitan también le damos la muy cordial bienvenida. Y vemos que muchos hermanos siguieron de parranda, ¿verdad? Tomaron el día del pavo y se siguieron, ¿verdad? O no sé si les cayó pesado o salieron, ¿verdad?, lejos a ver a sus familias, pero vemos que varios hermanos no están con nosotros en esta mañana, pero los que estamos aquí, ¿verdad?, estamos contentos y agradecidos con el Señor porque nos permite estar aquí una vez más, amén. Verdaderamente, hermano, suena a veces como una repetición o como que algo que se dice ya nada más por decir, pero en realidad le digo con todo mi corazón que yo considero una grande bendición y un grande privilegio poder estar aquí en esta mañana, hermano. Porque primeramente Dios nos permitió levantarnos, ¿verdad?, con vida, con salud, con fuerzas, con nuestra familia alrededor, y eso es una grande bendición. Sabe que muchos que ayer estaban ya no están ahora, hermano. Y el estar aquí es una grande bendición y es un grande privilegio. El estar aquí, podernos congregarnos como iglesia para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, también es una bendición porque hay muchos lugares que no se puede, que son perseguidos por la fe que tienen en Cristo Jesús y arriesgan sus vidas ellos aún porque ellos aman a Jesucristo, han encontrado en Él la verdad, han encontrado en Él la libertad, han encontrado en Él la salvación y están dispuestos aún a arriesgar su vida con tal de reunirse en un grupito y poder meditar en la palabra de Dios y poder agradecerle a Dios, hermano. Y tú y yo no tenemos que arriesgar la vida en este momento. Solamente tuvimos que hacer una decisión de salir de la cama calientita y estar aquí en esta hora, amén. Entonces es un grande privilegio, hermano, estar aquí y es una grande bendición. El poder alabar a Dios también es una grande bendición, es un grande privilegio porque hay muchos que no pueden hacerlo. No tienen la libertad que nosotros tenemos, están oprimidos, están llenos de odio, están llenos de amargura, están atados al vicio, están, hermanos, sus vidas están, hermano, en un lugar tan triste que no tienen esa libertad para alabar a Dios. Pero tú y yo estamos aquí y tenemos la oportunidad de hacerlo, amén. ¿Y sabe qué pasa cuando tú y yo alabamos a Dios? Nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque ahora hemos entendido a través de la palabra que tú y yo y todo ser humano fue creado para alabanza y gloria de Dios. Entonces, cuando tú y yo hacemos aquello para lo cual nosotros fuimos creados, nos sentimos bien, nos sentimos contentos, nuestro corazón se llena. Y por eso es una bendición poder alabarle y poder exaltarle. Amén. Entonces, si tú en esta mañana, no sé qué decía nuestro hermano, cada quien aquí es un mundo diferente. Cada quien está pasando por diferentes cosas, etapas en su vida, situaciones, circunstancias. Yo no sé dónde estás en este momento, pero déjame decirte que una cosa sí te puedo asegurar. El canto último que cantaban nuestros hermanos hablaba del amor de Dios. Y quiero decirte que Dios te ama. Y que para Dios tú eres algo especial, tan especial que Él estuvo dispuesto a dar a su unigénito Hijo. Para que por medio de su sacrificio tú y yo pudiéramos encontrar esperanza, pudiéramos encontrar perdón de pecados, pudiéramos encontrar salvación y vida eterna. Y eso es más grande que cualquier situación o problema que tú estés pasando por estos momentos. Quiero decirte que hay esperanza para ti. No importa qué tan negra esté, ¿verdad?, la situación de circunstancia que está en tu corazón, que te está atribulando, que te está robando la paz. Cuando la luz de Jesús viene y entra a tu corazón, vas a ver que todo eso pasa a segundo lugar. Cuando puedes experimentar el amor de Dios en tu vida, todo eso pasa a segundo lugar, porque el amor de Dios es más grande que todo eso. El perdón de Dios es más grande que todo eso. La salvación de Dios es más grande que todo eso. La vida nueva en Cristo, la vida eterna es más grande que la vida que tanto nos afanamos aquí. Entonces, es una bendición estar aquí, amén. Y por eso, qué bueno que estamos aquí. Y los que no están, que Dios los bendiga, que Dios les guarde y que el Espíritu Santo
ahí, ¿verdad?, le siga guiando a toda verdad y a toda justicia, mientras nosotros seguimos aquí meditando la palabra de Dios. Entonces, tú llegaste aquí, es una victoria. Abre tu corazón. Pídele a Dios que toque tu corazón para que seas sensible a su palabra. Que abra tus oídos para que su palabra no entre por uno y salga por otro, sino llegue a tu corazón. Porque esta palabra es una palabra viva que transforma el corazón, que cambia cualquier situación cuando se oye y cuando se toma y se acepta como la palabra de Dios. Es poderosa. Amén. Entonces, seguimos en el Evangelio de Mateo. Para los que están aquí por primera vez, estamos estudiando, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, este famoso Sermón del Monte que fue dado por Jesús, donde hemos visto tantas cosas hermosas y grandes que Jesús enseña aquí a la audiencia que estaba en ese tiempo y que nos sigue enseñando a nosotros que estamos aquí para, ¿verdad?, de alguna manera enseñarnos cuál es la voluntad de Dios y enseñarnos, ¿verdad?, qué es lo que Dios espera de aquellos que se dicen pertenecer al reino de Dios. Amén. Y ha sido varias semanas y meses ya que estamos en Mateo, pero tan solo en este pasaje, ¿verdad?, que las bienaventuranzas empiezan en el capítulo 5 y el Sermón del Monte termina en el capítulo 7 y tenemos ya meses en esto, porque aquí de alguna manera creemos que estudiar la palabra libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso nos lleva a un mejor entendimiento de la palabra de Dios, y ese mejor entendimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a conocer a Dios más, y cuando nosotros conocemos más a Dios, entonces podemos confiar más en Dios, y de eso se trata, que tu fe y mi fe, ¿verdad?, estén fuerte en lo que creemos, porque cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, entonces nosotros podemos vivir por lo que la palabra de Dios dice y no por lo que yo siento y no por lo que yo pienso y no por lo que mi carne quiere hacer, sino aunque yo no desee hacerlo en mi carne, aunque las circunstancias de afuera me estén diciendo lo contrario, yo, como he puesto mi confianza en Dios, creo que esta palabra es más verdad que lo que yo siento, que lo que yo pienso, que lo que yo quiero hacer. Amén. Y de eso se trata, porque esa es la única manera que nosotros podemos vivir la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Amén. Dice que, de modo que si alguno está en Cristo, estoy hablando para los creyentes, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, para vivir esa vida nueva, hay que poder de alguna manera hacerlo con la ayuda de Dios, bajo la guianza de su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Es la única manera que podemos hacerlo. Y eso es algo de lo que vamos a estar nosotros comentando en este día, porque hoy terminamos lo que es la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo. Hoy hemos visto tantas verdades que encierra esta poderosa oración, que no es una oración que se debe de estar repitiendo, que si la repites una vez no hay problema o lo que sea, pero no es algo que debemos estar nada más repitiendo, sino es un modelo, una base que nosotros como creyentes podemos tomar para de ahí, ¿verdad?, nosotros guiar nuestra oración a Dios. Entonces, como le digo, hoy es la última enseñanza sobre la oración del Padre, y quiero que vayan, bueno, ahí va a estar en la pantalla, estamos en Mateo, lo voy a leer todo el pasaje del versículo 9 al 15 para agarrar el contexto y para los que no han estado aquí puedan saber lo que estamos hablando, y después nos vamos a concentrar en el versículo 13 que va a exponernos la última petición que vamos a estar viendo sobre la oración del Padre. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús, el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y las últimas 2 semanas vimos, ¿verdad?, lo referente al versículo 12 que habla sobre el perdón y el versículo 14 y 15. Pero hoy terminamos con el versículo 13 y lo voy a repetir. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos el privilegio y la bendición de poder estar aquí una vez más. Señor, ponemos tu palabra ante ti pidiendo que tú la bendigas una vez más en esta mañana y nos hables a través de ella, nos instruyas, nos redargullas, Señor, nos enseñes porque lo necesitamos, dependemos de ti. Te pido que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a lo más profundo de nuestro corazón y nos haga reflexionar, Señor, Padre, y nos haga disponernos, Señor, a obedecer y a poner en práctica las enseñanzas que tú nos das aquí, porque de nada sirve ser oidores si nosotros no lo practicamos, Padre, porque no se trata de una religión, sino se trata de una relación personal con Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, ata todo aquello que se oponga en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que quiera estorbar, Padre, quítalo en el nombre de Jesucristo y haya la libertad para que tu palabra nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces, como les decía, hoy terminamos y estamos viendo lo que es la oración modelo que Jesús presenta aquí a sus discípulos. Y una de las cosas que veíamos nosotros cuando estábamos viendo ¿verdad?, lo que Jesús está enseñando sobre la oración, es que la oración a Dios, hermano, algo que tenemos que tener bien presente es que no se trata de un montón de palabras sin sentido o de hablar por hablar. De eso no se trata la oración, porque, como le digo, estamos delante de un Dios vivo y verdadero, el cual quiere tener comunión y relación con sus hijos, y entonces lo que Dios busca, ¿verdad?, no son las muchas palabras elocuentes, no es que tú repitas una cosa todos los días para sentir que ya oraste o ya cumpliste con Dios. Lo que Dios busca es un corazón sincero que se acerca con Dios, sean pocas o muchas palabras, pero que sea lo que sale del corazón sinceramente. Con eso debe de empezar, ¿verdad?, nuestra oración, reconociendo esto, que la oración a Dios no se trata de un montón de palabras sin sentido y de hablar por hablar. Y vamos conmigo ahí a Mateo capítulo 6, versos 5 al 8, y lo que dice ahí Jesús. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8 dice, y cuando ores, o sea, le está hablando a sus discípulos, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles, está hablando de la gente inconversa que no conoce a Cristo, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, hermano, la oración tiene como objetivo principal encontrarte con Dios. Cuando tú y yo oramos, nuestro objetivo principal debe ser tener un encuentro con el Padre. Es lo primero. O sea, tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo en el momento que nosotros nos disponemos a orar. Entonces, se trata de un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para reconocerlo, para exaltarlo, para glorificarlo, para reconocer su grandeza y después de eso también reconocer, ¿verdad?, nuestra total dependencia de Dios como la fuente de aquello, hermano, que sostiene y que necesitamos nosotros para sobrevivir tanto físicamente como espiritualmente. Debe estar bien presente eso en el corazón de cada creyente, que Dios es la fuente de todo lo que nosotros necesitamos para sobrevivir, tanto físicamente como espiritualmente. Amén. Entonces, vimos, hermano, en las semanas pasadas, que cuando nosotros oramos al Padre, veíamos que hay tres peticiones que se enfocan en Dios, ¿verdad? Y nos llevan a reconocer su santidad, nos llevan a reconocer la reverencia que Él merece. La otra nos lleva, ¿verdad?, a reconocer, ¿verdad?, su reino y desear que Él venga y establezca su reino en los corazones, ¿verdad? Y que al final de los tiempos también, como Él prometió, establezca su reino en esta tierra como, ¿verdad?, está establecido en los cielos. Y también vimos que nosotros como creyentes debemos someternos a su voluntad. Esas tres peticiones tienen que ver con Dios y las prioridades que deben de estar en cada creyente, porque son las prioridades de Dios. Y vemos las tres, ¿verdad?, peticiones que tienen que ver con la necesidad de cada ser humano. Y una de esas, hermano, veíamos que cuando nosotros oramos al Padre y decimos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos reconociendo, hermano, de quién proviene el sustento de todas nuestras necesidades de todos los días. Cuando nosotros oramos, eso no solamente repetimos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Estamos reconociendo, hermano, que Dios es el que provee todo para nuestro sustento. Y eso incluye alimentos, incluye techo, incluye vestido, incluye trabajo, incluye salud. Todo eso lo podemos hacer porque Dios nos permite hacerlo. Entonces, cuando nosotros oramos al Padre de esa manera, eso es lo que estamos reconociendo, ¿verdad? Y le estamos al mismo tiempo dando la gloria a Él como nuestro proveedor. Y reconocemos al mismo tiempo, cuando oramos así, que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos es por la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Pensar de otra manera, hermano, es pecado. Pensar de otra manera es de alguna manera orgullo, es prepotencia, y todo eso es pecado delante de Dios. Tú y yo tenemos que recordarnos constantemente que lo que somos, tenemos y podemos es por la misericordia y la bondad de Dios. Entonces, al acercarnos a Dios, ¿verdad?, en nuestras oraciones y pedir de esta manera, es lo que estamos diciendo. Gracias, Señor. Creo que tú eres el que provees todo lo que yo necesito, lo que yo tengo, y te doy gracias por eso, Señor. Cuando oramos al Padre y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, estamos reconociendo, hermanos, nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad del perdón constante de Dios por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque aunque los hijos de Dios ya no practicamos el pecado, veamos que seguimos pecando. Y esa es la diferencia entre el creyente que ha nacido en Cristo y el que no está en Cristo.
No es que ya no somos pecadores, simplemente que ya no practicamos el pecado como antes, pero todavía seguimos fallando. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza pecaminosa. Por lo tal, necesitamos el perdón constante de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, al orar de esta manera, perdona nuestras deudas, también estamos reconociendo que el carácter, ¿verdad?, de Dios es un carácter perdonador. El carácter del Padre al cual nos acercamos en oración es un carácter perdonador, ¿verdad? Y por lo tanto, Dios manda a sus hijos que imitemos su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo que nos está dando? Pues que así como Él nos perdona nuestras deudas que son impagables por nosotros, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, porque sus deudas de estas personas o sus ofensas hacia nosotros no se compara nada con la ofensa que nosotros tenemos o la deuda que tenemos delante de Dios. Y es lo que Dios hace. Entonces, hermano, ¿por qué Dios quiere que nosotros tengamos esto presente en nosotros? ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, trae separación. El no perdonar, hermano, el resistirme a perdonar a alguien es pecado delante de Dios. Y no solamente es pecado delante de Dios, va a traer resentimiento en mi corazón que va a ir creciendo, volviéndose en una raíz de amargura que va a endurecer mi corazón. Y todo eso, hermano, es pecado. Y el pecado trae separación de la comunión con la presencia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, si estamos en Cristo somos sus hijos, pero eso no quiere decir que automáticamente yo tengo esa comunión con Dios todo el tiempo. Si yo estoy en pecado, si yo estoy desobedeciendo, si no estoy siguiendo la palabra de Dios, se interrumpe mi comunión con Él. Y cuando la comunión con su presencia no está ahí, hermano, tú y yo nos vamos a desviar. Tú y yo vamos a dejar de hacer su voluntad. Tú y yo vamos a dejar de confiar en su palabra, porque no está esa comunión. Y cuando no está la comunión, no está la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y sin la ayuda de Dios en nuestras vidas, tú y yo no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Entonces, hoy vamos a ver, hermano, que cuando oramos al Padre y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos reconociendo una vez más nuestra pecaminosidad. Estamos reconociendo nuestra capacidad de pecar, hermano, nuestra impotencia contra el pecado y nuestra total dependencia de Dios para no caer presa de Él. Es importante tener esto en mente, hermano. Cuando nosotros oramos, no nos metas en tentación y líbranos del mal, estamos reconociendo que somos pecadores, que ya no practicamos el pecado, pero todavía seguimos pecando. Estamos reconociendo que en nosotros mismos somos impotentes, hermano, para pelear en contra del pecado. Y también, hermano, estamos reconociendo que dependemos totalmente de Dios para no ser presa de la tentación y el pecado. Eso es lo que estamos haciendo. En pocas palabras, hermano, Jesús nos deja en esta enseñanza en claro que los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, deben tener muy presente su insuficiencia, su incapacidad, su impotencia y su debilidad en sí mismos. El que crea que puede servir a Dios por sí mismo, el que crea que puede enfrentar la tentación por sí mismo, el que crea que puede vencer el pecado por sí mismo, ahí empieza su caída. Dependemos totalmente de Dios y su ayuda. Por tanto, hermano, en sus oraciones y mis oraciones, constantemente debe de haber un clamor y una súplica a Dios. ¿Por qué? Para que nos ayude. Para que nos ayude, hermano. Por su ayuda, porque reconocemos que dependemos de Él. Entonces, estas tres peticiones que tienen que ver con el ser humano, con nosotros los creyentes, son estas. Es reconocer, hermano, que necesitamos el sustento diario de Dios. En la escasez y en la abundancia. Porque en la escasez, bueno, no tenemos dónde, qué vamos a hacer mañana, cómo vamos a comprarle comida a nuestros hijos, a nuestra esposa. Señor, dependemos de ti. Pero de repente se nos puede olvidar cuando tenemos todo,
decirle, Señor, dependemos de ti también. Entonces, tanto Él es el que nos sustenta diariamente cuando estamos en escasez o cuando tenemos abundancia. No nos podemos olvidar que diariamente tenemos que decir, Señor, tú eres la fuente de mi sustento. Necesitamos el sustento diario, necesitamos su perdón diario, porque ¿quién no pasa un día sin pecar? ¿Quién no pasa un día sin pecar? Como les digo, la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por si anda buscando usted, no, ahí nada más. Entonces, todos los días necesitamos el perdón de Dios. Y también nos deja ver que necesitamos que nos guarde de pecar diariamente. Diariamente. No importa lo que hiciste ayer, lo que leíste ayer, lo que oraste ayer. Hoy necesitas la ayuda de Dios para no pecar. Hoy la necesitas tú, hoy la necesito yo. Amén. Entonces, hermano, cuando dice no nos metas en tentación, dice así la Reina Valera, y la Nueva Traducción Viviente dice, no permitas que cedamos ante la tentación. O sea, en otras palabras, no nos dejes caer en pecado. Ese es lo que Jesús nos está diciendo que nosotros debemos pedirle al Padre diariamente. No nos dejes caer en pecado. Ahora, ¿qué significa tentación aquí? Bueno, cuando menciona tentación aquí, tiene que ver con la incitación al mal, ser incitado a hacer lo malo. O sea, animar o estimular a alguien para pecar. Eso es lo que quiere decir cuando habla de tentación. Animar o estimular a alguien para pecar. Ahora, primeramente debemos dejar en claro que Dios no tienta a nadie a pecar. Dice, no me metas en tentación. O sea, tenemos que dejar en claro que Dios no tienta a nadie a pecar. Y Santiago, vaya conmigo, Santiago 1:13. Santiago, capítulo 1, verso 13, dice, cuando alguno es tentado, fíjese, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, en primer lugar tenemos que hacer eso a un lado, el pensar que Dios, ¿verdad?, tienta para que nosotros pequemos. El mismo carácter santo de Dios, porque ¿cuántos saben que Dios es santo, santo, santo? El mismo carácter santo y justo de Dios no le permite hacer algo así a ninguno, menos a sus hijos. Entonces, hermano, Dios nunca va a llevar a nadie a una situación, hermano, donde la persona se le anime o se le empuje a pecar. Eso no proviene de Dios. La tentación no proviene de Dios. Lo que sí hace Dios es que Dios prueba, pero nunca tienta a nadie. Y es necesario entender esto. La tentación viene ¿de quién? Del diablo, hermano. La tentación viene del diablo. La tentación tiene como objetivo principal, hermano, hacer pecar al seguidor de Cristo. La tentación tiene como objetivo principal romper la comunión de los hijos de Dios con Dios, porque cuando hay pecado, ¿qué pasa? Hay separación, se pierde la comunión. Eso es el objetivo de la tentación, llevarte a pecar para romper tu comunión con Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace la tentación? Se disfraza de algo bueno, de algo que vas a disfrutar. Viene y te provoca, te incita, te empuja a que tú, ¿verdad?, quites la mirada de Dios y accedas a hacer aquello a lo cual estás siendo tentado. Amén. Pero la realidad, hermano, es que la tentación está llena de maldad y lleva como objetivo, ¿qué? Destruirte, lleva como objetivo desviarte, ¿verdad?, el corazón de la voluntad de Dios, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que caminemos conforme sus mandamientos. Entonces, hermano, cuando el diablo viene
a tu vida y a mi vida para tentarnos, para querer hacernos pecar. La pelea del diablo es contra Dios. Amén. Y sabe que Dios se deleita en tener comunión contigo y conmigo. Por eso dio a su Hijo para que muriera, porque eso iba a hacer que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios y tener comunión. Entonces, el diablo viene y te ataca a ti y a mí, pero es porque su pelea es con Dios. Amén. Porque sabe que de alguna manera eso es, ¿verdad?, hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, por lo tanto, Dios, como decíamos, Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba. La prueba tiene como objetivo probar tu fe, hacerte crecer en ella y dirigirte hacia el plan perfecto y bueno que Dios tiene para la vida de todo creyente en Cristo. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para su vida? Dios nos rescató como rescató al pueblo de Israel de Egipto, pero tenía un propósito para el pueblo de Israel. Y también para ti y para mí. Nos rescató y tiene un propósito para nuestra vida. Y ese propósito es perfecto y es bueno, amén. Y las pruebas que Dios permite son con el propósito de ayudar a crecer, de probar tu fe, de hacerte crecer en esa fe y de dirigir tu vida hacia donde Dios la quiere llevar y cumplir su propósito en ti. Amén. Entonces, hermano, Génesis, vaya conmigo a Génesis 22, verso 12. Génesis 22, verso 12, dice, está hablando aquí cuando Dios le habla a Abraham y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, dice. ¿Se acuerdan cómo Dios le pidió a Abraham que llevara y sacrificara a su hijo? Y vemos, hermano, que Abraham, lejos de dudar de Dios y lejos de oponerse a hacer su voluntad, dice su palabra que él obedeció. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Y entonces, aunque me imagino que como ser humano era algo muy difícil, él confiaba en Dios. Y aún, hermano, sus palabras, cuando deja atrás a los siervos que iban con él, dice, quédense aquí, nosotros vamos a ir a ofrecer sacrificio a Dios y regresaremos. Y dijo, Dios va a proveer. Pero él, ¿qué pasó? Su fe fue probada. Y él obedeció. ¿Y qué pasó? Que su fe de Abraham fue encontrada genuina, hermano. Fue puesta a prueba, pero fue encontrada una fe genuina. Entonces Dios sí prueba, pero Él no tienta. Amén. Amén. Deuteronomios 8, verso 2 y verso 16. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 y 16 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, dice, para afligirte y probarte. Sí, ahí vemos otra vez, una vez más, Moisés está hablando con el pueblo de Israel y le está diciendo esto, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuál era el propósito? Dice, para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios te prueba para ver que tu fe sea auténtica, pero Él no tienta para que peques. Amén. Entonces, si habías de guardar o no sus mandamientos, dice, para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Verso 16 ahí mismo, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, dice, afligiéndote y probándote. Pero aquí dice, ¿para qué lo hizo? ¿Cuál es la razón? Dice, para el postre, para después, al final, ¿qué dice? Hacerte bien. Entonces la prueba, aunque es difícil, tiene un propósito, es hacerte bien a ti y hacerme bien a mí. La tentación es al contrario.
tiene como objetivo destruirte, hacerte pecar y separarte de Dios. Entonces, la tentación viene del diablo y la tentación viene la prueba viene de Dios. Y por eso Santiago dice, alegraos cuando os encontréis en diversas pruebas. Porque la prueba tiene como propósito hacer que tu fe crezca, hacer que tu paciencia crezca, hacer que conozcas más a Dios. Entonces, cuando oramos al Padre, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, como le estamos diciendo, ayúdanos para no pecar contra ti, Padre. Estamos nosotros reconociendo dos cosas, hermano. Nuestra capacidad de pecar y también estamos reconociendo la influencia de Satanás en las vidas para inducirlas al pecado. Todo creyente, hermano, debe estar muy consciente de estas dos cosas, hermano. Y debe de cuidarse constantemente, hermano, de toda arrogancia, de toda autosuficiencia respecto a estos dos asuntos. De repente nos podemos descuidar nosotros, hermano, y pensar que nosotros podemos en nosotros mismos y dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y empezamos a confiar como, oh, yo ya sé, yo puedo, todo está bien, yo soy maduro, yo soy fuerte. Es el error más grande que tú y yo podemos cometer. Porque entonces nosotros empezamos a sonar arrogantes espiritualmente. Empezamos a sonar como que somos, ¿verdad?, autosuficientes y que nosotros podemos solos. Y es eso exactamente lo que el diablo quiere que tú y yo pensemos. Porque ahí empieza nuestra caída. Amén. Entonces, hermano, tú y yo debemos de tener bien presente, hermano, no me importa que el diablo te quiera decir a ti, a mí, o que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos, somos malos. Te tengo una noticia. Eres malo. Y soy malo. No importa qué tanta ayuda de eso, no importa, hermano, lo que hagas. Somos malos. Y tenemos que dejar esto, tener presente. Un cantante famoso, Jesús Adrián, una entrevista le hacían y decía que él creía que muy dentro del ser humano, de todo ser humano, son buenos. O sea, que él creía que cada ser humano muy dentro de sí es bueno. Podemos pensar y sentir eso como humanos, pero eso es ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y acuérdense que nosotros ya no vivimos por lo que sentimos o pensamos, sino lo que dice la palabra. ¿Y qué tiene más valor, lo que yo pienso o siento o lo que la palabra de Dios me dice? Romanos 3, versos 10 y 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Es palabra de Dios esta o no? Dice que toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, si vamos a creer la Biblia, lo vamos a creer todo, no lo que yo quiero, o lo que me guste, o lo que se adapte a lo que yo pienso y siento. Dice que nadie hay bueno. Pablo, ¿nos vamos a comparar al apóstol Pablo, usted y yo? Era un ser humano, pecador también, que necesitaba la gracia de Jesucristo en su vida. Pero la vida que él vivió, hermano, no nos vamos a comparar. Después de que fue apedreado y dejado como muerto, se paró y se sacudió y siguió predicando el evangelio. ¿Cuántas veces ha hecho usted eso y yo? No queremos ni evangelizar. Entonces, hermano, Romanos 7:18 dice, hablando Pablo, y yo sé que en mí, o sea, en mi persona, en mi carne, dice, esto es en mi carne, no que no mora él, no mora el bien. Yo estoy seguro que en mí no mora el bien, porque yo quiero hacer lo bueno. O sea, porque el querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. O sea, Pablo está hablando de la situación en la que se encuentra ahorita. Por un lado, reconoce que es un pecador, que todavía está en esta naturaleza pecaminosa, que es la carne, y que, ¿verdad?, es el viejo hombre que está impregnado de maldad. Por otro lado, ya ahora nacido en Cristo, tiene la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo mora en su corazón, es una nueva criatura, hay buenos deseos en él, pero él se da cuenta que aunque haya esos buenos deseos, él no tiene el poder para llevarlos a cabo, porque la carne quiere hacer otra cosa. ¿Y no nos pasa eso a nosotros también? Amén. Entonces, hermano, el reconocimiento de esta verdad, hermano, que somos malos y que somos pecadores, nos debe llevar constantemente a los pies de nuestro Padre, hermano. ¿Para qué? Para suplicarle por su ayuda, para que nos libre de caer en pecado, para que nos libre de caer en el engaño de la tentación en la cual todos los días, hermano, estamos siendo atacados. Pues Él es el único que puede darnos el deseo de hacer lo correcto, porque ya el Espíritu Santo vive en nosotros y pone esos buenos deseos, pero también es el único que puede darnos el poder para llevar a cabo esos buenos deseos. Es el único que puede hacerlo. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si hay algo bueno que tú haces o deseas hacer, no te des golpes de pecho. Es porque Dios lo está produciendo en ti, no porque seas bueno. Es porque Dios lo está produciendo en ti. Pero aún esos buenos deseos solamente son posibles de llevarlos a hacer, y lo estás haciendo, es porque la buena voluntad de Dios y su gracia y misericordia está dándote la fuerza para poder hacerlo. Amén. Muchas veces vemos a personas que hacen cosas que, ¿cómo una persona puede hacer algo así? Tú y yo tenemos la misma capacidad de hacer eso. Y si no lo hacemos es por la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Solo Dios nos puede guardar de pecar contra Él, solo Dios produce lo bueno en nosotros, solo Dios puede dar el poder para hacerlo a pesar de nuestra condición de pecadores, solo Dios puede darnos la victoria sobre la tentación. Pero es necesario que primeramente tú y yo estemos conscientes de nuestro potencial como humanos para pecar. Y nuestra impotencia en nosotros mismos para hacerle frente al pecado. En segundo lugar, debemos de estar pendientes y no descuidarnos, ¿verdad?, respecto a estos, ¿verdad?, estas dos cosas que es, ¿verdad?, el potencial tenemos de pecar y también de estar pendientes. Mateo 26:41 dice, velad y orad. Mateo 26:41, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, no podemos confiarnos tú y yo. No podemos confiarnos. Lo peor que podemos hacer como creyentes es confiarnos. Dios nos manda, hermano, estar pendientes. ¿Qué entendemos tú y yo en esta mañana cuando dice, ¿verdad?, velad y orad? Es estar, ¿qué hace el que vela? Está despierto, está atento, está cuidando. Y es lo que tú y yo debemos de hacer respecto a esta cosa. No podemos confiarnos, Dios nos manda a estar pendientes, aunque es una verdad que Dios es el que produce en el creyente tanto el querer como el hacer. El cristiano tiene su parte. Dios lo produce en nosotros y Dios nos da la capacidad de llevarlo a cabo, pero tenemos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte, hermano? Estar al pendiente, suplicando a Dios en oración para que nos guarde de caer en pecado, teniendo la seguridad de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Y si nosotros estamos ahí velando y orando
y le estamos pidiendo a Dios por su ayuda, sinceramente, Dios es fiel para guardarte de caer en la tentación y en el pecado. Cuando tú y yo reconocemos que no podemos por nosotros mismos y que hay la maldad en nosotros y que estamos, ¿verdad?, propensos a pecar en cualquier momento, porque nuestra tendencia es a pecar, nuestra tendencia es ir en contra de la voluntad de Dios. No tenemos que orar ni tenemos que ayunar para pecar o hacer lo que a Dios no le agrada. Eso lo hacemos automáticamente. Tenemos que orar y ayunar y estar para hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces, hermano, como le digo, estar al pendiente, esa es la parte que nos corresponde, suplicando a Dios en oración para que Él nos guarde de pecar contra Él, teniendo la seguridad de la fidelidad de Dios para hacerlo, que no estamos solos. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la tentación. Hermano, todos somos tentados de la misma manera. Obviamente cada uno tiene sus debilidades en diferentes áreas, ¿verdad? Algunos la tienen en el alcohol, otro en las drogas, otro en el sexo, otro en el chisme, otros en la codicia, otros, todos somos tentados de diferentes maneras. Pero dice Dios aquí, nos hace una promesa, que todos somos tentados, pero que Él es fiel, hermano, y que Él no permite que seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir, amén. Y que en la tentación que viene del diablo, Él va a proveer una salida para que tú y yo podamos salir y no caer en la tentación. Esa es promesa de Dios para ti y para mí. Ahora, esa promesa de Dios y la fidelidad de Dios quiere decir que Dios nos garantiza que todo seguidor de Cristo va a poder vencer la tentación para pasar la prueba de Dios y no caer. No. No es una garantía. ¿Por qué? Porque hay dos tipos, hermano, de tentación. Está la tentación que el diablo usa valiéndose del conocimiento de nuestra naturaleza pecaminosa para tratar de hacernos caer en pecado, pero también, hermano, está, ¿verdad?, la que nosotros mismos nos exponemos cuando coqueteamos con el pecado. Amén. Y nos olvidamos de estar pendientes porque dejamos de estar conscientes el mal que está en nosotros. Y dicen, no pasa nada. Y te metes en lugares donde no debes de meterte. Y ves cosas que no debes de ver. Y oyes cosas que no debes de oír. Entonces, hermano, ese tipo de tentación, ¿verdad?, pues obviamente que nosotros mismos estamos exponiéndonos. Entonces, no hay garantía de Dios para guardarnos ahí, porque nosotros mismos estamos yendo a buscarla. Entonces, hermano, la oración, hermano, para que Dios nos libre de la tentación, no es una petición para que Dios nos ayude a caminar sobre el fuego y no quemarnos. Señor, voy a ir a la cantina, voy a estar ahí nada más, no voy a hacer nada, yo no voy a verlos. O sea, Señor, líbrame de tentación, pues tú mismo te estás metiendo ahí. Entonces, la oración, no me metas en tentación, Señor, y ayúdame a vedar del mal. No es una oración para decirle a Dios que nos ayude a caminar por el fuego y no quemarnos, sino que es un clamor a Dios, hermano, por cuanto reconocemos nuestra propia maldad e incapacidad. Es una oración para que Dios nos libre de caminar por donde nos podamos quemar. Señor, tú sabes, me conoces más que nadie, sabes mis debilidades. Entonces, Señor, no me dejes, líbrame de ir a donde voy a ser tentado y
voy a caer en pecado, Señor, porque conozco mi pecaminosidad, conozco el mal que hay en mi corazón. Amén. Entonces, hermano, es una oración que reconoce tanto la maldad que hay dentro de cada ser humano como la maldad que gobierna este mundo, el cual está bajo el poder de Satanás. Allá en Efesios nos dice que antes nosotros estábamos en tinieblas, pero Dios nos sacó y nos trajo a su luz. Pero todo el mundo está bajo tinieblas, bajo el control del diablo, amén. Entonces la maldad, ¿verdad?, de alguna manera representada por el diablo y controlada por el diablo, está en control de este mundo. Entonces, por eso dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso dice. Y primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermano, ¿se acuerdan en Job cómo Dios le pregunta al diablo, ¿dónde andabas? Rodeando la tierra, dice. Entonces, hermano, así, ese es el trabajo del diablo por tiempo completo. Buscando, ¿verdad?, a través de la tentación, a través del engaño, a través de la mentira, hacer pecar al ser humano contra Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Entonces, dice, no me metas en tentación y libra del mal. Se reconoce nuestra capacidad de pecar y se reconoce también la fuerza exterior que va a influenciar sabiendo tu naturaleza pecaminosa y la mía. Amén. Entonces, todos los días el diablo va a intentar hacerte pecar a ti y a mí. ¿Cuál es su instrumento? La tentación. ¿Qué pasó con Eva? La tentó, haciéndola creer que comiendo esa manzana, de alguna manera iba a ser como Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasó con David? Lo tentó. Amén. ¿Y qué pasó? Lo hizo pecar. ¿Y qué pasó su pecado? ¿Lo separó de quién? De Dios. El diablo, hermano, aún intentó tentar a Jesús. ¿Tú crees que no nos va a tentar nosotros todos los días que va? Intentó tentar a Jesús, pero ¿qué pasó? Topó con piedra, como dicen ahí. Topó con piedra, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesús en todo fue tentado, pero fue hallado sin pecado. Él venció. Entonces, Jesús sabe, hermano, si hay alguien que sabe nuestras debilidades, nuestra incapacidad para hacerle frente a la tentación y a la maldad en nuestras propias fuerzas, es Jesús. Él fue tentado en todo. Entonces, por eso es que Jesús, hermano, ¿verdad?, intercede aún ante el Padre por nosotros, porque sabe y está consciente de nuestra debilidad y nuestra impotencia. Entonces, en Juan 17:15 nos dice cómo Jesús, antes de ir a la cruz, oró al Padre y le dijo, ¿verdad?, Padre, te ruego, ¿verdad?, no que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Él intercedió por nosotros ante el Padre y sigue intercediendo por nosotros ante el Padre, porque estamos en este mundo y este mundo está controlado por el diablo. Y la maldad existe y la hemos visto cómo va creciendo y aumentando cada vez más, donde la gente está confundida, está rebelde contra Dios, no quiere nada de la verdad, prefiere andar en tinieblas, que ya está su identidad, no saben quiénes son. Entonces, hermano,
Jesús no solamente oró al Padre y intercede por nosotros para que nos guarde del mal, sino que también, hermano, estuvo dispuesto a dar su vida para que pudiéramos ser librados de la maldad que controla a este mundo. Gálatas, hermano, capítulo 1, verso 4. Gálatas capítulo 1, verso 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Está hablando de Jesús. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. O sea, de la maldad que hay en este mundo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. O sea, Jesús no solamente ora por nosotros, intercede por nosotros al Padre para que nos libre del mal, sino también Él estuvo dispuesto, ¿verdad? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre. El Padre, hermano, sabe que no podemos resistir la tentación y la influencia del diablo por nosotros mismos, y mostró su disposición para ayudarnos al enviar a su Hijo Jesucristo a pagar primeramente por nuestros pecados y así de esa manera poder seguir extendiendo su gracia, su misericordia y su ayuda a nosotros, hermano, aquellos que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y que con un corazón genuino deseamos ser librados del pecado y de la maldad de este mundo. Amén. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, somos pecadores, pero la buena noticia es que no estamos solos. Es que tenemos aquel en nuestro corazón que venció al diablo y que tiene el poder para ayudarte y a mí también para vencer. Amén. No estamos solos. Cuando decimos y oramos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, al orar al Padre pidiendo ayuda, debe de haber un deseo sincero de no querer pecar y un sentimiento de rechazo hacia el pecado. Es importante que entendamos esto. No es repetir palabrerías como decíamos al principio. Señor, líbrame de tentación. No, debe de haber un deseo sincero en nuestro corazón de no pecar contra Dios. ¿Hay ese deseo en tu corazón y en mi corazón? ¿Verdaderamente sentimos ese rechazo hacia el pecado? ¿Hacia no participar de lo malo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer también en esta mañana. ¿Cómo estamos viviendo? Ya hemos normalizado, ¿verdad? Como el mundo ha normalizado tantas cosas como algo, ¿verdad? Normal, y lo hemos aceptado y lo practicamos en nuestras vidas, sin importar lo que diga la palabra de Dios. Al punto que ya ni vamos a Dios y ni nos sentimos mal. Hermano, debe de haber un deseo sincero cuando nosotros vamos y mencionamos estas palabras, porque si no, nada más son palabras que se lleva el viento. Hermano, para nosotros tener ese deseo sincero en nuestro corazón, ¿verdad? Esto solo es posible por un genuino temor a Dios. ¿Temes a Dios? ¿O Dios es nada más tu compadre o tu ayudador cuando lo necesitas? Para que tú verdaderamente desees orar a Dios que te libre del pecado y sientas un rechazo para el pecado, debe de haber un genuino temor a Dios, que tú entiendas en tu corazón quién es Dios y le hagas reverencia a Él y sepas que Dios es santo y que ningún pecado, hermano, puede tener comunión con su presencia. Debe de haber un sincero deseo de tener esa comunión con su presencia. Si tú no te importa, para ti no es nada si sientes la presencia de Dios o no, para ti no es nada si Dios va por delante de ti, para ti no es nada si haces la voluntad de Dios o no, entonces va a ser muy difícil. Pero si a ti es importante la presencia de Dios, la comunión con su presencia, entonces va a haber un deseo sincero
de que Dios te ayude a no caer en tentación y que Dios te libre de pecar contra Él, porque sabes que eso te va a afectar para estar cerca de Él. Hermano, cuando tú temes a Dios y cuando tú amas estar en comunión con su presencia, eso es provocado y te provoca que haya una constante preocupación en estar consciente de tu capacidad para pecar. Y esa conciencia de tu capacidad para pecar te va a llevar a estar pendiente de orar por la ayuda y protección de Dios y a la misma vez no dejar de hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Solamente así, hermano. Por eso vemos tanto cristiano debilitado, tanto cristiano tibio, tanto cristiano, ¿verdad?, débil, hermano, porque no está en comunión con Dios, porque no tiene la fuerza para no caer en la tentación, porque dejó de buscar a la fuente, al único poder que le puede ayudar. Salmos, ya termino con esto, Salmo 119:11 dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Quiere decir, en mi corazón he guardado tu palabra. O sea, me ocupo sinceramente de obedecer tu palabra. Y eso es lo que debe de haber en nuestro corazón como creyentes. Ocuparnos en la palabra de Dios, para conocer su voluntad, para conocer más a Dios, para que haya ese temor, esa reverencia a Él, y haya ese amor a estar en comunión con su santa presencia. Amén. Cuando oramos, hermano, al Padre, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos confesando y reconociendo una vez más ante el Padre nuestra debilidad en la carne, nuestra impotencia absoluta en nosotros mismos para pelear contra el pecado y librarnos del mal que controla este mundo. Por lo tanto, le pedimos al Padre su protección y su ayuda para que nos libre cuando le necesitamos. Es una oración de un corazón sincero y desesperado que desea ser guardado del pecado por el poder de Dios. Y dice el final del verso 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. So, estamos con el más poderoso, amén. Entonces, hay esperanza, amén. Entonces, hermano, busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Reconozcamos, hermano, que dependemos de Él. Acordémonos que, como lo hemos dicho varias veces, para el creyente la oración es como para lo que el respirar es para el ser humano. No podemos vivir sin la oración, así como un ser humano no puede vivir sin respirar, porque a través de la oración nos acercamos al Padre, le glorificamos y recibimos su ayuda. Amén, que tanto necesitamos. Amén.